Queridos hermanos, lindo y feliz martes ya. Hoy estaremos viendo el milagro de estanque de Betesda. Yo diría el tercer milagro, ¿verdad? Y qué lindo, hermanos, qué lindo es conocer y saber cada milagro que el Señor Jesucristo hizo. Y poder entender, hermano, a través de la palabra de Dios que cada milagro era con un propósito. Y vemos que a través de estos milagros mucha gente creyó. Pero quisiera presentar a mis hermanos, a los pastores que me acompañan hoy en la lección de la escuela sabática. Hoy el pastor Víctor no está porque creo que salió de vacaciones. Pero tengo el honor de que me acompañe el pastor Clemente Magallanes. Pastor, gracias, bienvenido. Nuevamente. Gracias bienvenido, por hermano. la invitación. El pastor Juan Miguel Juárez, bendiciones. de la iglesia del Valle y de la iglesia de Glendale. De Glendale, y el pastor de la iglesia de Espera. ¿Y cuál es la otra iglesia, pastor? Rialto. Rialto. Pastor, es un placer y una bendición tenerlos aquí en el estudio. Un placer. Yo creo que es la primera vez que estamos compartiendo el estudio, nosotros tres juntos, porque hemos compartido el estudio con el pastor Magallanes, pero individualmente, y con usted también. Pero tenerlos juntos es un privilegio hoy. Gracias a Dios estamos aquí juntos, ¿verdad? Como usted dice, privilegio que Dios nos use como instrumento. Qué maravilloso ver, queridos pastores, ver los milagros del Señor. Y pensaba en los milagros y digo, para mí el milagro más grande que el Señor ha hecho en mi vida es que hubiera extendido su mano y me hubiera sacado de la oscuridad donde yo estaba metido. Y conocer de su palabra, queridos hermanos. Yo creo que ese es el milagro más grande en nuestras vidas. Así es que el Señor Jesús, queridos hermanos, aún sigue haciendo milagros. Pero pastores, ¿qué les parece? Vamos de rodillas a pedir la dirección del Espíritu Santo. Ok, adelante. Para entrar de lleno a la lección. Claro. Bendito Dios, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de continuar con la lección de hoy, martes. Bendito Padre Celestial. Alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, mi Señor. Amén. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que nosotros no hay nada bueno, que nosotros no tenemos ningún mérito para estar aquí, Señor. Y si estamos aquí, Señor, es por tu amor, por tu misericordia y por los méritos de ti, Hijo amado, Cristo Jesús. Así es, Señor. Padre. Ayúdanos a escondernos atrás de Él, Señor, para que Él sea la honra, la gloria, la oración y la alabanza. Bendito Amén. Padre. Ayúdanos, Señor, a que mis hermanos, nosotros solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, pero que sea usted a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio, Señor. Alumbra el entendimiento de cada uno de mis hermanos, bendito Padre Celestial, para que podamos entender tu palabra y ponerla por obra tuya, bendito Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a buscar ese milagro que tú, Señor, aún sigues operando, bendito Dios. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos pastores, queridos hermanos, hoy estamos martes, ¿verdad? Y el tema de hoy se llama el milagro del estanque de Betesda. Pastores, ese es un milagro tremendo, ¿verdad? Un hombre que tenía, ¿cuántos, pastor? 38 años, ¿verdad? Paralítico, que no podía moverse. Y dice que había cierto tiempo que la creencia que el agua se movía y bajaba un ángel. Aquel hombre había intentado por muchas ocasiones meterse al estanque, pero no era posible porque no podía, necesitaba que le ayudara. Dice que ahí pisaban a niños, a mujeres, a ancianos, a jóvenes. Todos se pisaban entre ellos mismos para poder entrar en el estanque. Y cuando él llegaba a las orillas del estanque, no podía porque nadie podía meterlo. Y cuando él ya estaba a punto, ya alguien estaba adentro. Pero interesante lo que el texto bíblico dice. Y
Fue interesante ver cómo el Señor Jesucristo tuvo compasión. A eso vino el Señor, ¿verdad? A dar sanidad, a rescatar. Dice que el Señor vino en el libro de Lucas capítulo 19:10, dice que vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y para muchos, creemos, para muchos ministros o personas, dicen que el Señor Jesús, o que hoy día ya no existen los milagros. Claro que existen. El hecho de que existen es que usted, pastor Miguelito, y el pastor Magallanes y un servidor estamos aquí, es un milagro. Porque ¿de dónde nos rescató el Señor? De la basura, queridos hermanos. De la inmundicia. El Señor extendió su mano y nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz en Cristo Jesús. Amén. Y nos ha dado el privilegio de conocer de su palabra. Y Él ha quitado la venda de nuestros ojos y nos ha permitido conocer este bendito y hermoso evangelio de Juan. Pastor. Sí, Pastor Raúl, Pastor Magallanes, la historia nos redacta que Jesús venía, dice, como él tenía de costumbre, y se iba a las montañas, a las colinas a orar, dice que él venía de meditar y que venía pasando por este lugar venía pasando y que ahí se detuvo. Dice que en este estanque, pastores, había una chocita que habían construido para los enfermos, para los que estaban ahí, porque dice que el calor del sol les pegaba a ellos y por eso construyeron esa chocita para cuidar, para que no les pegara el sol. Cierto día, Jesús venía caminando después de haber tenido su conexión con el Padre. Dice que él paró y este hombre era muy especial, dice. Y este hombre, como usted mencionó, ¿verdad? Tenía 38 años de estar enfermo. Ahora la pregunta aquí es, ¿era enfermo? ¿Nació o realmente qué sucedió con él? Y la mensajera del Señor nos dice que los pecados de este hombre lo llevaron a esa condición. Por eso vamos a estudiarlo ahorita en la Biblia, qué nos dice acerca de esto. Veamos qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 2 en adelante. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda. Y el pastor Magallanes sabe el significado de esta palabra. Pastor, ¿qué significa? Casa de misericordia. Casa de misericordia, imagínense. ¿Verdad? Ahora, casa de misericordia, ¿por qué? Si era un estanque, ¿verdad? Es impresionante. Sigamos leyendo. El cual tiene 5 pórticos. Y el versículo 3, veamos qué nos dice. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Cuántos esperaban? Varias personas que estaban enfermos, ¿no? Pero este hombre estaba enfermo por sus pecados. Veamos el versículo número 3, el 4, que nos sigue diciendo: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Ahora, cuando dice de tiempo a tiempo, ¿qué está diciendo? Acuérdense simbólicamente cómo nos lleva. Aquí nos está diciendo en un día venía a tocar el agua y lo movía, porque solamente uno podía sanarse en ese mismo día. Uno solamente. Por eso dice de tiempo en tiempo. El estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía, o sea, en otras palabras, si yo alcanzo a meterme, ya soy sano. Pero entonces, ¿los demás qué pasaban? Los que eran ciegos, imagínense. Dice, y el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, qué impresionante, Pastor Raúl y Pastor Magallanes, cómo que un ángel venía y tocaba el agua y que a través de eso podían sanarse. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegan las misericordias a mostrarse los milagros de Jesús? Para seguir estudiando los demás versículos, creo que ustedes tienen que comentar algo. Miren, queridos hermanos, queridos pastores, miren lo que dice la sierva del Señor en el Camino a Cristo, página 50 y 51. Dice: el paralítico de Betesda no había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podría haber dicho: Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano
e hizo el esfuerzo enseguida. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, primeramente esperamos recibir el milagro del Señor para sanar, para obedecerle o para creer en Él? Luego sigue diciendo, querido, pero no aceptó la palabra. Perdón, dice, el paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así fue sanado. Luego dice, tú también eres pecador. No puedes explicar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Amén. Ahí vemos la importancia de que el lugar donde estaba era un estanque. O sea, que no era un río que vertía el agua, ¿verdad? Que fluía el agua, sino era un estanque. Y ese estanque era usado precisamente para poder llevar a las ovejas cuando llevaban sus corderos, las lavaban ahí, las limpiaban. Y ese es un simbolismo muy, muy grande, porque también nosotros, por medio de ese símbolo del agua también, nosotros creemos que cuando nosotros entramos a la pila bautismal, todos nuestros pecados quedan perdonados y sepultados en el agua. Y por eso es que vemos allí que dice que había cojos, ciegos, paralíticos, había de todos. Pero el pastor Miguel dijo algo muy importante, que la enfermedad de este paralítico era debido a sus pecados, ¿verdad? Era debido a sus pecados. Y por eso es que la creencia de ellos era que cuando el agua se movía, que era un ángel el que lo movía el agua, y cualquiera que tocase rápidamente que quedaba sano. Y sí, era añadiendo, era de sus malos hábitos de su vida, de sus pecados. Ahora sí, pastor, adelante. Pero saben, queridos hermanos, que cuando uno acepta a Cristo Jesús como el Salvador personal, vemos en que en cada milagro que el Señor hizo, no solamente les dio la sanidad física, les dio también la sanidad espiritual, queridos hermanos, porque fueron sanados y muchos creyeron y le siguieron y le adoraron. Hay una pregunta, que cuando Jesús llegó enfrente del paralítico, lo primero que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Yo creo que si estaba ahí el paralítico era porque quería ser sano, quería estar sano. Pero Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? No porque él sabía que quería ser sano, por eso estaba ahí. Pero él quería saber que realmente el paralítico quería esa sanidad. Sí, y aparte, pastor, encima de eso, la historia redacta que Cristo dice, deseaba sanarlo, así como el pastor dice. Dice, anhelaba usar su divinidad para hacerlo. Pero ¿saben una cosa? Aquí hay un choque en la cual hoy en día también creo que es una afrenta que muchos tenemos en las iglesias. Pero ese día, ¿saben qué día era? Sábado. Ahora dice que Cristo quería utilizar su poder para sanarlo, y él ya sabía. Por eso esto nos conecta al siguiente día que venimos, el día miércoles, la dureza de corazón. Dice que Jesús quería usarlo y hacer el milagro acá, pero él sabía el bullicio, la murmuración de los fariseos. Ahora, trayendo esto, me estoy recordando al libro Cristo es nuestro Salvador. Dice que cuando era niño él, ¿se recuerdan la historia que cuenta cuando él se apartó de su padre y su madre, María y todo eso? Dice que él fue al templo. Por 3 días estuvo. Ajá. Ahora, ¿quién estaba ahí con ellos? ¿Quién estaban ahí con ellos? Dice que habían jóvenes ahí. Estaban los rabinos, los maestros de la ley, los intérpretes. Y dice que Jesús los escuchaba. Dice que él no les contradecía, aunque él les podía contradecir. Entonces dice que Jesús se lo guardaba solamente, y él le preguntó, explíqueme Isaías 53. Dice que los rabinos intérpretes de la ley no le pudieron explicar
qué significaba Isaías 53, porque ellos dicen que tenían doctrinas que eran erróneas a los principios que Dios había establecido. Ahora, acerca de esto, nos muestra la mensajera del Señor que Él, dice, hizo el milagro. Y lo hizo. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Estos fariseos empezaron a que tú curas en sábado, que tú haces en esto en sábado, dice que no sé qué tanto, y empezaron a echar el rollo, el cuento de que ellos son santos y que por qué hizo el milagro. Y después este hombre se fue y después se lo encontró. ¿Y qué pasó con este hombre? Ya estaba en el templo adorando. Estaba en el templo adorando y empezó a decir esto. Pero ¿saben qué? Vamos a irnos a lo que la Biblia dice. Amén. Vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde se encuentra esto, pastor Raúl? En el capítulo 5 de Juan, del 1... En el capítulo 5, del verso del 1 al 9, ¿no es así? Sí. Ok, del 1 al 9, veamos qué dice. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba que ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Veamos el 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El 8 y el 9, por favor. Jesús le dijo: levántate. ¿Qué cosa? Toma tu lecho y anda. Aquí hay una cosa muy importante. Y el instante que aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora, en el versículo 8, vamos a regresar un poquito. Ahora, sabiendo que Jesús lo pudo haber metido al tanque de Bethesda, ¿por qué no lo metió Jesús? Porque Él era la fuente de vida. Él le dijo, levántate tu lecho y anda. Obedeció, no lo O sea, en otras palabras, el ángel es el hebreo, es ángelos, mensajero, que cumple la voluntad de Dios. Entonces imagínense, el mensajero venía, pero el que daba la orden ahí estaba en presencia humana. Entonces él le dijo, con la autoridad del poder, levanta tu lecho y anda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué autoridad le daba? Sí, pastor. Esa autoridad la vemos cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Y todavía le pregunta, le responde, dice, es que no tengo quien. O sea que él no quería, tengo quien él en pocas palabras, pastor, quería que el mismo Jesús lo metiera al estanque. Pero vemos que no hubo necesidad ni siquiera de llevarlo, ni que tocara el agua. ¿Por qué? Porque como dijo el pastor, la fuente de poder, que era Cristo mismo, dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Ahora, mire, pastor Raúl, pastor Magallanes, el enfoque de las personas a veces que queremos lo segundo, lo tercero, pero no nos damos cuenta que lo primero lo tenemos a nuestro alcance. Ese es el enfoque que nos está mostrando aquí. O sea, lo primordial, el hombre ahí lo tenía enfrente de él. Y que dijo, sí, pero no hay nadie que me meta. Pudo haber dicho, claro, quiero que tú me sanes. Acuérdense, el hombre de la mano seca. También la misma pregunta le dijo. No, el hombre le preguntó a Jesús, quiero que me sanes. Entonces le dijo, sí quiero, dijo Jesús, y le sanó, y en ese momento la mano se le compuso. Miren lo que dice Sí, la sierva del Señor, queridos hermanos, dice, pero Cristo quería suscitar en el corazón de ese hombre la expresión del deseo de ser sanado. Y cuando Cristo le mandó que se levantara, tomara su lecho y caminase, hizo exactamente lo que Cristo le indicó que hiciera. No se detuvo argumentar, sino que hizo exactamente lo que se le ordenó. Tomó su lecho y caminó, y fue sanado a partir de ese momento. Esta es la fe que necesitamos hoy. Pero si tú tienes a explicar cada cosa y razonar cada punto, morirás en tu pecado, porque nunca estarás satisfecho. Esto lo encontramos en la Fe y Obras, página 68.
Y sí, el hombre dijo también, ¿verdad? Señor, si tú quieres, sáname. Entonces, vemos, pastores, que lo que nos enseñó el tercer milagro, podemos decir, ya que no los enumera, ¿verdad? Porque dice que hubo tanto milagro que no podemos decir cuál es el cuarto, el quinto o el sexto. Así que hay muchos y muchos milagros. Bueno, el tiempo se nos ha ido y como el pastor decía en el primer día, hay mucha tela de donde cortar, pero tristemente hemos llegado al final. Y como mencionábamos, pastores, queridos televidentes, hay redes sociales del Evangelio Eterno, Facebook, YouTube, pueden ustedes tener acceso libremente y poder verlo. Programas de comida, programas de respuestas y preguntas, programas de escuela sabática, programación de fe de Jesús. Hay diversidad, así que ustedes pueden tomar el tiempo libremente de verlos en las redes sociales. Pastores. Bueno, vamos a despedirnos para continuar con la próxima lección, hermanos. Que Dios les bendiga. Y que la luz de Cristo les alumbre. Les esperamos para mañana con la próxima lección. Amén. Hasta pronto.